Buenas tardes, amigos y hermanos. Damos gracias nuevamente al Señor por estar acá y poder anunciar este mensaje glorioso de las inescrutables riquezas de Cristo, como dice el apóstol. El glorioso mensaje del Evangelio del Dios bendito. Vamos a leer para predicar el Evangelio en Juan. Solo voy a leer un texto para poder predicar el Evangelio. El tiempo es corto, así que voy a leer Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O como dice otra versión, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa de creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, permanece sobre esa persona que se niega, resiste a creer en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo. ¿Qué significa creer? Creer quiere decir confianza, poner una confianza en alguien. Y para poder colocar una confianza en alguien, yo debo primero conocer ese alguien, para poder confiar, creer en ese alguien. Dice, el que cree en el Hijo. Entonces yo tengo que conocer al Hijo, quién es el Hijo, para yo poder creer, porque yo debo saber en quién estoy creyendo, qué es lo que estoy creyendo. Y entonces Dios me habla acerca de su Hijo, quién es Él. Por ejemplo, aquí mismo, en el 3:31, nos dice Dios que el Hijo de Dios está por encima de todos. Está por encima de todo. El que de arriba viene, dice, es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo, primero dice de arriba, no viene del techo, no viene de las nubes, sino que viene del cielo. Después dice del cielo. Está por encima de todo, es por sobre todo. Ya vemos que Jesucristo viene del cielo. Es decir, cuando Él nace en Belén, no fue el comienzo de su existencia, sino que Él vino del cielo y nació allí en Belén, pero Él era antes. El Señor le dijo a Nicodemo que nadie subió al cielo, sino que el que está en el cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nos habla de su omnipresencia. Él vino del cielo y vino con un propósito, Y dice, y lo que vio y oyó, eso testifica. Estoy leyendo Juan 3:31 en adelante. Lo que oyó y vio, eso es lo que él habla. Es decir, Jesucristo viene del cielo y él es el testigo fiel de Dios, como lo dice Apocalipsis. Jesucristo, el testigo fiel. Un testigo es aquel que ha visto algo, ha escuchado algo y él lo da a conocer fielmente. No le coloca más ni le coloca menos. Él es el testigo de Dios. Él viene a este mundo. Él es el testigo de Dios, lo que ha visto. Pero dice, nadie recibe su testimonio. Nadie recibe lo que él dice. Y a todos los que reciben su testimonio, esto atestiguan o esto afirman o esto declaran. Aquellos que reciben el testimonio del Hijo, lo que el Hijo dice, esto afirman que Dios dice la verdad.
Porque el que Dios ha enviado, la palabra de Dios habla. Y Dios no le ha dado el Espíritu por medida. El Espíritu de Dios está en él sin medida y sin límite. Y dice que todas las cosas fueron entregadas a él. Toda potestad, toda autoridad. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le han sido entregadas en su mano. Jesucristo vino del cielo. Jesucristo es el testigo fiel de Dios. Él habla lo que Dios dice. Y Dios nos revela al Hijo a través de su palabra. Y entonces debemos escuchar la palabra de Dios y conocer al Hijo. El Hijo no es un hombre cualquiera, está por encima de todos nosotros. Nosotros solo somos terrenales. En cambio, Él viene del cielo. Él viene del cielo. Y Él vino con un propósito. Debemos escucharle. Debemos escucharle a través de las Escrituras. Él dijo, yo vengo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto, dice el apóstol, es palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, que Jesucristo vino al mundo a salvar. ¿A salvar a quién? A los pecadores. ¿Y quién son pecadores? Dios dice que miró sobre la tierra, ¿acaso había alguien que no haya pecado? ¿Alguien bueno? ¿Alguien recto? Y dice que no encontró ninguno. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de su gloria. Merecedores de la condenación eterna. El hombre ha pecado, el hombre está condenado a una eternidad, al lago que arde con fuego y azufre. Y Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Él vino a salvarnos de este lugar. Y para eso, Él tenía que morir. Tenía que morir en la cruz. Ir a la cruz y hacerse responsable de los pecados suyos y de los pecados míos. De todos nuestros pecados, Él se hace responsable y Él los carga en su espalda y lo hace allí en la cruz. Allí en la cruz, el Hijo de Dios, aquel que es Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que está por encima de todo, Él está allí en la cruz. Hace 2000 años atrás, Él estuvo allí cargando con nuestros pecados en su espalda. Y en esas horas de tinieblas, en esas horas de oscuridad, Dios estaba tratando en Él nuestros pecados. Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo vino para hacerse responsable de nuestros pecados y es pagar. ¿Y cuál es la paga? La paga del pecado es muerte. Es la muerte. Y no habla de la muerte física, habla de la muerte segunda, que sale en Apocalipsis 20, 14 y 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? Apocalipsis 14, 10 y 11 nos dice que es la ira pura de Dios, donde el alma sufrirá eternamente. No habrá reposo, ni de día ni de noche, sino que el tormento será eterno. Ese es el castigo que merecíamos nosotros y que merece todo hombre. Pero allí en la cruz, Cristo lleva este castigo por causa de nuestros pecados. La palabra de Dios dice que Jehová carga nuestros pecados en Él, en Cristo. Y dice que Él lo hirió. Que Él lo hirió. Y lo hirió por causa de nuestras rebeliones. Y ese es el amor de Dios para con nosotros. Que siendo un pecador es Cristo. Sufrió el castigo. Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con Dios.
El que no cometió pecado, Cristo, por nosotros que somos pecadores, Él murió. Él murió. Él se hace responsable por nuestros pecados. Y Dios quiere que nosotros creamos esta verdad. El que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. No dice quizás tendrá, o a lo mejor si se porta bien va a tener, como dicen algunos. El texto bíblico aquí es claro. Dice el que cree, tiene vida eterna. El que tiene al Hijo, o el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Vida eterna. Es decir, las puertas del cielo están cerradas para todo hombre, porque el hombre está destituido de la gloria de Dios. Pero al creer en el Hijo, no vamos a ir a la condenación eterna, sino que las puertas del cielo se nos abrieron de par en par. Y nuestro destino es ir a la presencia de Dios. Vida eterna. Vida eterna. Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo, o sea, realmente lo ha creído. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso. A Dios hay una conexión con el Hijo y con el Padre. El que no cree, dice, a Dios le ha hecho mentiroso. Porque Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. La vida eterna está en su Hijo. También Juan dirá en su primera epístola, dirá, la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó y testificamos la vida eterna. Cristo es la vida misma. Yo soy la vida, dice él. Y la vida está en él. Y el que tiene al Hijo, dice allí, tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. O el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo o el que no tiene al Hijo, el que no cree en él, no tiene la vida. ¿Tiene o no tiene? Si cree, la tiene. Si no cree, no la tiene. Y sigue diciendo, estas cosas os escribo, el 13, 1 Juan 5:13, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Puedo tener vida eterna y saberlo con claridad. El texto de 1 Juan nos dice. Y esta dice, y para que creáis, o sea, si tú no crees, debes creer para tener vida eterna, para gozar de tus pecados perdonados, para que las puertas del cielo se te abran, se le abran. Debes creer. El que cree tiene vida eterna. ¿Y qué es lo que es la vida eterna? Tener una comunión con el Padre y con el Hijo. Conocer al Padre, conocer al Hijo. Esta es la vida eterna, que conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El pecado hace una separación entre Dios y el hombre, de tal manera que no hay comunión con Dios, al igual que Adán. Solo bastó un pecado y la comunión se rompió. Y Adán quedó enemigo de Dios, separado de Dios. No hay comunión. Y el hombre se hundió en el caos del pecado. Pero cuando Cristo viene, y Él viene y quita el pecado, ese problema se ha solucionado. Cristo lo quitó y ahora no hay impedimento para que yo tenga una comunión con Dios. Pero yo debo creer
en Jesucristo para tener esta vida eterna, para tener esta comunión con Dios y conocerle a través de Jesucristo. No hay otra forma. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el que no quiere creer, también tiene algo. ¿Tengo vida eterna o tengo la ira de Dios? No hay camino intermedio. El que cree tiene vida, pero el que rehúsa, el que no quiere creer, la ira de Dios permanece sobre él. Y aquí no hay universalismo, como dicen algunos, que Dios le va a perdonar a todo, porque Dios es amor. Es amor, sí. Pero el texto bíblico aquí es claro. El que cree, se salva. El que no cree, permanece bajo la ira de Dios. Permanece bajo la ira de Dios. Y ese que permanece bajo la ira de Dios también está provocando la ira de Dios cada día. Y además está almacenando sobre él ira. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios está sobre aquellos. Y sobre aquellos que menosprecian la benignidad, el mensaje de Dios, son objeto de su ira. Y están almacenando ira para el día del juicio final, parafraseando Romanos 2, del 1 al 5. El que rehúsa de creer no verá la vida, no disfrutará de esta comunión con Dios, no disfrutará, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No dice que la ira estará o estuvo. La ira de Dios está, amigo, sobre ti si tú no has creído en Cristo, si usted no ha creído en Cristo. ¿Por qué no ha caído? Porque dice que está ahí, pero no ha caído sobre usted. Hay una gran razón. Porque Dios es misericordioso. Dios es paciente, dice él. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Dios quiere que usted escape de la ira de Dios. La ira de Dios está sobre usted cual techo. Usted puede mirar hacia arriba. Si está en un cuarto, ¿verdad? De 4 paredes. Y piense que el techo está ardiendo en llama. Ahí está la furia del fuego. ¿Por qué no cae este fuego? Porque las murallas detienen a este fuego, a este techo. Pero ¿qué pasa cuando las murallas sean quitadas? Entonces el fuego caerá sobre usted. Esa es la idea. La ira de Dios está sobre usted. Si usted no ha creído en Cristo, la ira de Dios permanece sobre usted. Y lo único que detiene la ira de Dios, que las murallas de la misericordia de Dios la sostienen. Y Dios, no solo eso, no solamente sostiene esa ira que está sobre usted, sino que también le abrió una puerta para que usted escape de esa ira. Y esa puerta es Cristo. Esa puerta de salvación es Cristo. Si usted escapa por esa puerta, será salvo de la ira de Dios. Pero si usted no escapa, la ira permanece sobre usted, pero Dios en su palabra nos advierte que Él colocará fin a su paciencia, a su amor. Y un día Él quitará esas murallas de la misericordia para dar paso a su ira. Y si usted no ha escapado, ese día va a experimentar la ira de Dios. Si usted parte esta noche sin creer en Cristo,
ya usted no tendrá oportunidad. Usted solo tiene que esperar esa horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego por haber resistido creer en Jesucristo. Por haber resistido. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted parta de este mundo creyendo en Cristo. Porque si usted parte creyendo en Cristo, las puertas del cielo estarán abiertas. Pero si usted parte sin Cristo, las puertas del cielo estarán cerradas. Las puertas del infierno estarán abiertas para usted. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. El texto es muy sencillo, pero nos habla de una profundidad. Vida eterna, condenación eterna. Vida eterna para los que creen, condenación eterna para los que rechazan a Cristo. Si usted ha profesado fe en Cristo, Dios también le advierte algo. Si usted dice, yo he creído en Cristo, Dios le advierte que examine su fe. Que examine su fe. Aquí hay un texto en Juan 2, 23, dice, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Por las señales que él hacía, por los milagros que él hacía. Muchos creyeron en su nombre. Pero él no se fiaba de ellos, porque él conocía lo que había en el hombre. No tenía necesidad que nadie le diese testimonio acerca del hombre. Él sabía lo que había. Él sabe si realmente su fe es una fe genuina en él. La fe debe ser limpia, pura. Yo debo de despojarme de toda confianza personal. No tener ni una confianza en mí. Nada. Solo confiar en Cristo. Y en lo que Él hizo para que las puertas del cielo se me abran. No hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros en quien podemos ser salvos. Jesucristo. Recuerde, los tiempos de Noé. No había otro medio, el arca. No eran las buenas obras, el arca. El único medio bajo el cielo de aquel entonces era el arca. Y un día el arca se cerró y vino la ira de Dios, vino el diluvio. Todos los que estaban fuera, los que no quisieron entrar, perecieron bajo la furia, la ira de Dios. Pero todos los que entraron por la puerta del arca fueron salvos, porque escucharon a Noé, pregonero de justicia, y se aferraron a la verdad de Dios y fueron salvos. No hay otro medio en estos tiempos, al igual que en los tiempos de Noé. Solo la persona de Cristo, el Hijo del Dios bendito, que está en su palabra y nos habla claramente quién es Él. Dios, hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Es Él el que muere en la cruz. No es un hombre cualquiera. No es una criatura del tiempo. Es Dios, hombre. Él es el que muere. Él es el que fue sepultado. Él es el que resucitó. Él es el que está sentado a la diestra de Dios, esperando a todo aquel que se acerca a Dios por medio de Él para salvarle. Eso dice el escritor a los hebreos, que Él puede salvar a todos, pero no a todos. A todos, pero a todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Él, los salvará. Romanos 5:9 dice, ya estando justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Sí, el que cree
tiene vida eterna. Pero el que rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Escape, como dice Jeremías en su libro, escapar de la ira de Jehová. Salva tu vida de la ira de Jehová. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias. Damos a nuestro hermano Alejandro por esta primera parte en la predicación del Evangelio. Para la segunda parte vamos a hacer una especie de continuidad de lo que Alejandro ya nos enseñó. El hecho de creer, confiar en Cristo como Salvador y estar a salvo de la ira venidera de Dios. Vamos a hacer una continuidad, pero es una continuidad que está más centrada en usted. Estuvo centrada en muchos de nosotros que creemos, pero hoy en día está centrada en usted. Y es respecto a el hecho de que usted debe tomar una decisión. Tal vez ha escuchado este evangelio muchas veces. Tal vez ha escuchado estos mensajes de creer en Cristo, que Él es el único camino, el único que ha sido designado por Dios como su Hijo, como aquel en quien Dios el Padre tiene complacencia. Y de tanto escuchar, y le digo que nos pasó a muchos, tal vez nos empezamos a acostumbrar a escuchar y a escuchar, pero no tomamos esa decisión de poder decir, sí, yo creo en mi vida, en mi corazón, creo conscientemente que esto es verdad y es una verdad que también me afecta a mí. Entonces, quiero que nos concentremos un poquito hoy en casos en que personas le dijeron sí al Señor y por ahí hay alguien que le dijo no. Pero le dijo no de una manera bien especial. A veces decimos no sin decir nada. Y eso es lo que vamos a revisar hoy. Le cuento, hace un tiempo atrás le preguntaron a mi hijo menor una cosa. Preguntaron algo. Y él dudó de responder. Dudó. Y finalmente le insistieron en la pregunta y le dijeron, bueno, decídete, ¿sí o no? La que preguntaba era una niña de 3 años y medio. De 3 años y medio. Decídete, ¿sí o no? A lo cual mi hijo finalmente dio una respuesta. Nos reímos mucho esa vez y es como cuando usted le hace una pregunta a un político. Nunca concretiza, nunca da una respuesta precisa, siempre da respuestas indirectas. Eso es bastante frecuente. Bueno, viene al caso lo que acabo de explicar, esta anécdota que nos pasó en la familia, porque esto tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo también. Dios nos llama una vez más. Hoy, a partir de las 7:10, nuestro hermano Alejandro ha expuesto el Evangelio, ha mostrado a Cristo cuál es el Salvador, y le ha mostrado a usted y a mí también, nos ha mostrado nuestra condición lejana a Dios. Y que Dios nos tiende una mano, nos da una salida, nos dio a su Hijo, es la expresión máxima del amor de Dios. ¿Y sabe qué? Usted está llamado a responder con un sí o con un no. Vamos a leer varios relatos en donde era necesaria una respuesta bien concreta. Yo les voy a compartir la pantalla para que podamos leer estos relatos. Vamos con el primero. El primer relato tiene que ver con un llamado que hace el Señor. Lo vamos a leer rápidamente. Tengo varios textos, así que quiero que nos concentremos en los textos y en lo que ocurre.
Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue, triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hagamos el resumen. Estamos con una persona buena, bondadosa, una persona que se preocupa de cumplir con un comportamiento ejemplar respecto a sus prójimos, respecto a la gente. Él dice que ha guardado todo eso desde su juventud, no ha matado, no adultera, no roba, no dice mentiras, no levanta falsos testimonios, honra a sus padres. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que hacemos esto desde nuestra juventud? Muy pocos, muy pocos. Bueno, aquí tenemos una persona que le asegura al Señor, le asegura que Él ha cumplido todas estas cosas y que Él como que entiende y siente que algo le falta para tener la vida eterna. Bueno, el Señor le responde de una manera tal como te ha respondido hoy a ti. En esta primera parte de la predicación del Evangelio, el Señor te lo ha dicho a ti también. Te ha dicho, ¿sabes qué? Pon tu corazón en mi persona. Deja de poner tu corazón, tus intereses, tu raciocinio, tu tiempo, deja de ponerlo en aquellas posesiones que tú tienes. Y ven, deshazte de todo eso, sácalo de tu corazón, que no sea tu norte, y ven y sígueme. Y sígueme. Mire, literalmente, no estamos diciendo que usted tiene que dejar todo, abandonar todas las cosas, incluso las responsabilidades que usted tiene, abandonar todo e irse a encerrar en un lugar a dedicarse al Señor. Usted puede dedicar al Señor y tenerlo a Él en su primera prioridad, en su corazón y en su vida. Y puede hacer las cosas buenas que usted hace, seguir haciéndolas, pero que la prioridad y el número uno lo tenga el Señor, ya no sus posesiones, ya no sus riquezas, ya no las cosas que usted tiene y que tanto le interesan. Este es el caso de un hombre que, al igual que usted, recibió el mensaje y ¿saben qué? Le dijo que no al Señor y se fue. Le dijo que no. No nos vamos a quedar ahí. No le vaya a usted a decir que no hoy día al Señor. ¿Otra vez? No. Vamos con el segundo caso. Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, el Señor, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo,
y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Mire, tenemos acá otro caso de personas que reciben al Señor, lo ven pasar, el Señor los llama, le dice, vengan en pos de mí, y en el fondo le dice, dejen todo, vengan, yo soy más importante, ustedes tienen una deuda con Dios y yo soy el que va a saldar esa deuda. Vengan conmigo, vengan en pos de mí. Y ellos parten, Simón y Andrés. Pero sabe que aquí no hay ninguna duda. Ni siquiera ellos le dijeron al Señor, ¿sabe, Señor? Yo en realidad no somos tan malos, no somos tan malas personas, en realidad tenemos tanto que hacer. Simón, que después es llamado Pedro, incluso la Escritura nos enseña que era casado. Aparece la suegra en algún minuto, pero él parte con el Señor, va con el Señor. Él seguramente no desatendió sus obligaciones de esposo, se las arregló pero él parte con el Señor, sin ninguna duda. Fíjense que Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban remendando las redes y el Señor los llama y ellos dejan a su padre, le dicen al papá, ¿sabes, papá? Hemos encontrado al Mesías, nos vamos. Y se van y le siguen sin ningún tipo de duda. Esto no es muy frecuente el día de hoy. Claro, usted podrá decir, es que en ese tiempo el Señor, él mismo estaba aquí. ¿Sabe qué? El Señor se ocupó en estar aquí hoy también. Él está, Él nos dejó su palabra, Él envió al Espíritu Santo, quien inspira todos estos mensajes. Todos estos mensajes son inspirados por el Espíritu Santo y le llaman. Y al igual que el Señor, tú estás siendo hoy día llamado, como explicaba mi hermano, a creer en Cristo, para que el perdón, la reconciliación de Dios esté contigo y no sea que la ira de Dios pende sobre tu cabeza. Vamos con otros más. Mire, Marcos capítulo 2, versículos 13 y hasta el 17. Me salto algunos por ahí. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Este no era pescador. Sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. El 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Resulta que el Señor tuvo una crítica respecto a este hombre, porque este hombre no era como el primero, como el joven rico, que era buena persona, que se comportaba muy bien, pero que tenía su corazón depositado en sus riquezas. Ese era su gran yaya. Mire, si no importa si su pecado es pequeñito, como le ponemos nosotros esos nombres, o un pecado grande. El Señor dice que todo pecado necesita reconciliarse con Dios. Es un pecado contra Dios. Entonces, este hombre que no era una persona buena para el pueblo, era un malvado, un traidor, o un cobrador de impuestos que normalmente cobraban de más o se dejaban un recorte para ellos y le cobraban a los romanos, trabajaban para los romanos, cobrándole a sus propios hermanos judíos. Entonces eran considerados malvados, nadie los quería. Pero dice él que ni siquiera le preguntó al Señor, oye, ¿y qué hago con mi trabajo? ¿Y qué hago con esto que hago yo hoy día?
Por ahí hay otro relato en el que se menciona que el hombre arrepentido ofrece devolver todo lo que había robado. Él encuentra ese perdón en Cristo Jesús y le dice que sí. Al igual que los apóstoles que acabamos de leer, Simón, Andrés, Jacobo, Santiago y Juan, le dicen que sí y parten sin cuestionar, que es lo que a nosotros nos encanta. Nos encanta. Usted ha sido invitado hoy a creer en Cristo. Usted ha sido invitado a recibir la justicia y el amor de Dios. Usted se le ha explicado una y otra vez que la cruz de Cristo es algo que ocurrió por causa de nuestro pecado, su pecado, mi pecado. Y que esa cruz que nos muestra una vida entregada, una sangre derramada, un cuerpo maltratado, un castigo, esa cruz representa la justicia de Dios, cayendo no sobre mí ni sobre usted, cayendo sobre el Hijo amado. Entonces usted y yo solo nos resta ya no portarnos bien. No, eso debiera ser natural para un creyente, portarse bien. Nos resta decirle que sí a Cristo. Dígale que sí a Cristo ahora mismo. No postergue una reunión más. Dígale que sí a Cristo ahora. Vamos con el siguiente relato. Mire, en Juan 1, el siguiente día otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos. Estaba Juan el Bautista con 2 discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Juan señala a Jesús y les dice a todos que Él es el Cordero de Dios. Debe haber sido un impacto para todos, por cuanto un cordero ofrecido a Dios era un símbolo de un sacrificio por el pecado. O sea, el israelita llevaba un cordero al templo, al altar, lo llevaba para ser sacrificado porque ese cordero, esa vida que iba a ser entregada, iba a aplacar la ira de Dios e iba a provocar el perdón del pecado del israelita que llevaba el cordero. Era una sustitución. Entonces, cuando Juan el Bautista mira a Jesús y le dice a todos: He aquí el Cordero de Dios, ellos deben haber pensado: ¿es el Mesías? ¿Es el que va a liberar mi alma del pecado que yo tengo, del cual me estoy arrepintiendo? Por eso eran discípulos de Juan. ¿Y qué dice el Señor en el 37? Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Sabe que lo siguieron de inmediato? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. Lo reconocen como maestro de inmediatamente. ¿Dónde moras? Ellos querían estar con él. Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, ya era la tarde ya. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. ¿Se acuerda el relato en el otro evangelio? Este halló primero a su hermano Simón, a Pedro, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Efectivamente, cuando Juan el Bautista les dice que Él es el Cordero de Dios, ellos entienden que Juan estaba señalando al Mesías. Un Mesías diferente a lo que ellos esperaban. El Mesías espiritual, el Salvador, el caudillo, pero el caudillo espiritual, no para librarlos de la opresión romana, para librarlos de la opresión del pecado. Amiga, amigo, nuevamente se señala a Jesús, cual el Cordero de Dios, cual el Mesías, el único que puede limpiar tu pecado,
te otorga las paces con Dios. Él derramó su sangre en la cruz y tú le tienes que decir que sí. Es lo que te pide el Señor el día de hoy, que tomes una decisión y que le digas que sí a Cristo. Un poquito avanzando, los versículos siguientes dice que el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Bueno, y Felipe le siguió. Y dice acá que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Estaban muy contentos, hallaron a Jesús, hallaron al Mesías y le siguen. 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mire el testimonio que tenía Natanael delante del Señor. Y eso que había dudado. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor les anticipa lo que van a hacer estos próximos 3 años, en donde verán la gloria de Dios manifestada en Él, porque Él es Dios. Él es Dios y Él mostró al Padre, mostró su gloria con milagros, con palabra, con sabiduría, con amor. Absolutamente nunca he visto una persona que hablara como Él hablaba, que hiciera lo que Él hacía. Hemos visto muchos casos de personas que recibieron el llamado de Cristo y acudieron a ese llamado. Fíjense que la gran mayoría de los que vimos acudieron de inmediato al llamado, sin el más mínimo cuestionamiento, sin el más mínimo cuestionamiento. Dejaron todo y se concentraron en el Señor, en seguirle a Él. Ya vimos que Pedro, por ejemplo, que sabemos que era casado, no significa que dejó botado a su familia, pero sí priorizó a Cristo de inmediato. Le vemos en alguna oportunidad a Pedro cuando fueron de vuelta y estuvieron en la casa de su suegra. O sea, Pedro tiene que haber tenido algún tipo de preocupación. Yo quiero eso dejarlo claro para usted, porque usted podrá estar pensando, entonces si sigo a Cristo, abandono a mi familia, abandono todas mis responsabilidades y me voy a predicar a las calles. Mire, estaría muy bien, pero usted sus responsabilidades delante de la sociedad, las responsabilidades delante de su familia, esas obviamente no las puede dejar, tiene que compatibilizarlas. Pero la prioridad debiera tenerla el Señor siempre. Hoy en día, amiga, amigo, Jesús te invita nuevamente. Si ya habías escuchado un mensaje como este, sabrás de qué se trata. No te estamos invitando a unirte a una religión. Nosotros no somos una religión. No te estamos invitando a sumarte e inscribirte en esta iglesia para que te grabemos con el diezmo y con esas cosas. No es nuestro interés. El Señor nos envió a predicar el Evangelio. Y hoy
Hoy, en doble presentación, Jesús te ha invitado nuevamente a creer en Él y a seguirle, que Él sea tu norte, tu prioridad. Absolutamente el resto de las cosas vienen por añadidura. No necesitas sino creer en Cristo como tu Salvador. Sabe que leímos en varios pasajes, y tengo un pasaje más que ya no lo vamos a leer. Leímos en varios pasajes cómo el Señor nos dice: ven, sígueme. Esa frase, ven, sígueme, la encontramos ahora, la leímos en Mateo 19, está en el versículo 21, la leímos en Marcos 10, en el versículo 21 también, y la tenemos en otras partes como en Lucas 18, versículo 22. Ven, sígueme. No hay tres opciones. No hay tres opciones. Hay solo dos. Sí, te sigo, Señor. O no. No, no te sigo. Si usted quiere quedarse donde está y decir, no, yo paso, soy neutro, le debo comunicar que le está diciendo que no al Señor. No le está diciendo, mira, lo vemos más adelante. No, le estás diciendo que no a Cristo. Que usted me diga que no a mí, no importa. Pero le estás diciendo que no a Cristo. Le estás diciendo que la cruz no es suficiente. Que la cruz no limpiará completamente tu pecado. Que tal vez tú quieres hacer algo, quieres añadir algo para limpiar tu pecado y mejorar tu relación con Dios. Te digo, amiga, amigo, que no menosprecies la cruz de Cristo, porque hoy el Señor tiene los brazos abiertos para recibirte y para perdonarte y para inscribirte en el libro de la vida. Pero un día se levantará de su trono y vendrá por los suyos, y la puerta que es Cristo se cerrará. Eso está advertido, está explicado en numerosas ocasiones. La misericordia de Dios, la paciencia de Dios, el amor de Dios van a tener un momento en el que cerrarán la puerta, y todo aquel que no confió en Cristo, que no quiso seguir a Cristo cuando recibió el llamado, entonces tendrá que seguir y ya no tendrá otra escapatoria, y su pecado quedará sin perdón. No queremos que eso te ocurra. No queremos que sigas viviendo como el joven rico que estaba tranquilo porque hacía el bien y efectuaba buenas obras todos los días, pero su corazón no estaba ahí. Su corazón estaba en sus posesiones. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Dónde lo tienes que te impide decirle sí a Cristo? Dile sí ahora, mientras oramos, y podrás ser salvo ahora mismo. Tu pecado será perdonado y podrás ir al cielo por la gracia de Dios, no por la gracia nuestra, porque por nuestra gracia solo merecemos la condenación. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por esta doble presentación del Evangelio. Te agradecemos por cuanto tú nos das a tu Hijo, tu amado, en quien te complaces. Lo diste en propiciación por nosotros, lo diste en justicia por nosotros. El Santo de Israel rescató a los suyos con su propia sangre, con su vida entregada. Es un misterio, pero es una verdad tremenda. Queremos todos los que estamos escuchando creer en Él. Queremos todos confiar en Él. Queremos todos valorar y no menospreciar su obra en la cruz, que es la obra más magnífica de toda la humanidad, la redención.
en la victoria sobre el pecado. Gracias, Padre, porque un día te acordaste de nosotros y nos diste este mensaje y pudimos creerlo en nuestros corazones. Que el día de hoy muchos también lo puedan creer. Te damos gracias y quedamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén.